Entonces, yo en lo que quiero insistir, porque me parece que el gran debate de la inteligencia, del pensamiento crítico, de la filosofía, es comenzar a imponer los criterios de racionalidad ante todo este tipo de basura que termina contaminando las cabezas. Que a mí me quieran convencer que un niño de 6 meses es capaz de tener un juicio moral. Es decir, si un niño de 6 meses ve a su papá con otra mujer que no sea su mamá, el niño no puede establecer un juicio de si eso es correcto o no es correcto, porque el niño puede ser un niño musulmán. Es también un ser humano, ¿no? Los musulmanes también son seres humanos. Sin embargo, los mecanismos morales que utilizan en la sociedad son completamente distintos. Y sobre esto, bueno, hay muchos temas que son los que quiero hoy poner a su consideración, a discutir sobre este tipo de cosas, ¿no? Que de repente, insisto, lo disfrazan de ciencia para legitimar una barbaridad de este tipo. Yo no entiendo cuál pueda ser el objetivo de asegurar que los seres humanos nacemos con un código preestablecido cuando, insisto, las investigaciones sólidas avanzan en sentido contrario. Y por ahí circula de los años 70 una investigación de 2 hermanos gemelos, ¿no? Es decir, nacen del mismo padre, de la misma madre, el mismo día, pero que son separados en el momento en el que nacen, ¿no? Y uno crece en una gran ciudad y otro crece en el pueblo. 30 años después son juntados los hermanos y no hay nada en común entre ellos. Absolutamente nada, más que la cuestión genética, ¿no? El ADN que comparten, pero nada más, porque crecieron en ambientes distintos. Y si una persona es educada en Nueva York, con una familia judía, adinerada, en donde no existe la carencia, y otro se educa en San Jacinto de las Piñatas, donde no tienen ni para tragar, ¿no? Católico, van a tener visiones del mundo distinta y van a tener, por supuesto, una construcción moral absolutamente diferente. Y sus mecanismos explicativos de la realidad van a ser diferentes. No es lo mismo comer carne de res que no comer porque terminas adorando a las reses, ¿no? No es lo mismo nacer en la India que nacer en México. Y no es lo mismo China que Estados Unidos. Y no es lo mismo al interior inclusive del país, ya lo decíamos, comunidades indígenas en donde sí se permite hacer este tipo de cosas. Bueno, sobre el bien y el mal, sobre la inteligencia, sobre el instinto, sobre la moral, vamos a continuar hablando en este programa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso en el programa. Esto es Homo Sapiens, yo soy Freddy Castañeda y hoy, a propósito de la publicación de una investigación de la Universidad de Yale que afirma haber comprobado que los seres humanos nacemos con un código ético preestablecido en nuestros cerebros, bueno, esto me da pie para que yo me mofe y me burle de esta afirmación, porque me parece, bueno, una absoluta mentira, una farsa disfrazada de investigación que llega a este tipo de afirmaciones tan contundentes. Fíjense, pero hay como una manipulación aquí en los resultados, porque luego en la explicación de cómo llegaron a ese resultado, ponen a un universo de niños a ver un juego de marionetas,
de colores para que los niños puedan distinguir. Y entonces una marioneta de determinado color pretende subir una cima, la ayuda, ¿no? Una marioneta azul, dice, la ayuda a una marioneta verde, ¿no? Pero de repente una roja también le impide pasar, y es la lucha por subir. De repente les dan a los niños a escoger, y abrumadoramente ellos eligen a la azul, ¿no? No sé si inclusive, bueno, los estudios, ¿no? sobre cuestiones, el estudio de los colores, ¿no? De cuestiones cromáticas, puedan decir, bueno, si varían los colores, que sería una forma de comprobar, por ejemplo, este ejercicio, ¿no? Cambiando el rol de los colores para ver si es en realidad el color lo que ha traído. Pero eso fue, digamos, la base para decir que el niño tiene capacidad para hacer un juicio moral. Y me parece súper aventurado, insisto, porque la moralidad corresponde a un hecho, es una categoría histórica y corresponden a sociedades concretas y determinadas, insisto. Durante algún tiempo, en la historia de la humanidad, todos lo sabemos, existió la esclavitud, ¿no? La esclavitud como la forma de producción más salvaje que ha existido, porque era la posesión del hombre sobre el hombre, pero una posesión real, material, ¿no? No es poético ni es de películas, una posesión real. Es decir, si yo tengo una perra y mi perra tiene perritos, bueno, si yo tenía una esclava y mi esclava tenía esclavitos, pues los esclavitos eran míos también, ¿no? Y los podía vender y podía hacer con ellos lo que quiera. Inclusive, ¿no? Hay algunos libros que documentan ese periodo, los amos solían arrancarle los dientes a los esclavos para poder construir sus dentaduras, ¿no? O sea, no tenían derecho a la religión, por ejemplo, porque un animal no tiene derecho a la religión. Espero no ofender a aquellos que dicen que los animales tienen derechos, ¿no? Ya me ha tocado que me pongan una arrastrada en los mensajes que mandan, pero los esclavos eran considerados animales, animales parlantes, es decir, animales que hablaban, y por lo tanto eran tratados como animales. Entonces, bueno, un animal no tiene derecho a ir a la escuela, no tiene derecho a la religión, no tiene derecho a quejarse inclusive. Un animal, en aquella época, ¿no? Era un instrumento de trabajo, ¿no? Al toro no le preguntan si quiere salir a la función, sale porque sale, ¿no? Y si es malo, bueno, terminan castigándolo, no sé, yo no entiendo mucho de eso, ¿no? Y entonces al esclavo tampoco le preguntaban si quería arar o no. Pero ese periodo que hoy juzgamos como el más salvaje de la historia, como un periodo que deseamos que no se repita, era la normalidad, era la moral de esa época, y poseer en propiedad a otro ser humano, a un esclavo, era natural, era lo más normal del mundo, y por lo tanto era bueno, ¿no? ¿La esclavitud nada más era con la raza negra? No, la esclavitud se llevó a cabo inicialmente, bueno, con la raza negra, pero también tenía reproducciones económicas, porque era una forma de producción, ¿no? de sustentar la producción en algunos países asiáticos y en Europa, que fue donde se desarrolló. Llega algunas olas al final del periodo a América inclusive, ¿no? Llegan, pero ahí sí llegan esclavos básicamente negros. Pero no era solo eso. Bueno, inclusive Bernal Díaz del Castillo, en su libro la historia de la conquista de la Nueva España, menciona cómo los indios, que eran la casta social más baja, poseían esclavos, ¿no? Es decir, entonces, pues porque tenían derecho a tener animales, ¿no? Los indios. Entonces, en la escala social, el indígena no era lo más bajo, sino todavía por debajo de él estaba el esclavo, que había llegado en esa condición, y que su moral, su forma de concebir al mundo, era ya moldeada por esta imposición mental, emocional, con ese chip que se les iba construyendo, pero con el que no naces. Entonces, como yo era esclavo, porque mi papá era esclavo, y porque su abuelo era esclavo, y porque mi bisabuelo era esclavo, no podía ver más allá de la esclavitud como mi única forma de vivir, y terminaba aceptando que mis hijos fueran esclavos y mis nietos esclavos, etc. Entonces, es una categoría histórica, porque hoy
yo creo que prácticamente nadie en el mundo puede aceptar ser esclavo de otro. Tal vez amo de otro sí, pero esclavo de otro no, porque ahora esta lucha entre el bien y el mal, esta lucha filosófica, discursiva, nos dice que todos somos iguales, por ejemplo, ¿no? Cosa que tampoco es cierto, o sea, no somos iguales tampoco, ¿no? Desde la perspectiva que se vea la lucha de género entre hombre y mujer, los hombres y las mujeres no somos iguales, y lo he dicho ya en el programa. No estoy diciendo que uno sea superior que otro, sino que simplemente hay diferencias evidentes, biológicas, psicológicas, emocionales, de muchos